Bueno, soy Osmer Montilla. Les vengo a presentar el tema de ecuaciones diferenciales de matemática 3 por el, en base al libro del Denis Seal de ecuaciones diferenciales que está en la carpeta de Drive. El motivo de esta transmisión es porque el rector nos ha sugerido que la mejor manera de no perder clases es a través de subir material didáctico y bueno, es lo que estamos haciendo ahora. Así que esperamos que mediante esta novedosa modalidad de estudio se pueda adelantar la comprensión de los temas que estamos estudiando. Bueno, comenzamos con la ecuación diferencial. La ecuación diferencial tiene ciertas clasificaciones. Aquí vamos a comentar la clasificación por tipo. Hay ecuaciones diferenciales ordinarias y hay ecuaciones diferenciales parciales. Las ordinarias se refieren a una sola variable y las parciales se refieren a ecuaciones que tienen varias variables independientes. La clasificación por orden es según la derivada más grande. Y la clasificación por linealidad es que hay ecuaciones diferenciales lineales y no lineales. En este curso vamos a ver las ordinarias, es decir, con respecto a una sola variable. Usaremos indistintamente la notación de Leibniz, que es de y de t sería la variable independiente. Si derivamos una vez, colocamos 7 símbolos. Si derivamos dos veces, colocamos un 2, un cuadrado, y así sucesivamente, ¿no? También tenemos la notación prima, y', y2'. Cuando se pasa más allá pues, de 3', se coloca por notación un paréntesis y un número. La forma normal de las ecuaciones que vamos a estudiar es de y de x igual una función cualquiera en función, o sea, una función de dos variables, es decir, x, y. Pero la variable independiente es x. Ahora, las ecuaciones lineales son lineales, ¿verdad? Si existen una cantidad de coeficientes. Estos coeficientes pueden ser números o pueden ser funciones dependientes a lo más o a lo sumo de x, expresadas en la forma a su n, y a la n, es decir, el orden que está entre paréntesis es de la derivada de y, o sea, la derivada enésima de y, más a su n-1, derivada de n-1 ésima de y así sucesivamente hasta llegar a y, junto con una función de x solamente igual a 0. Además, cada término es de primer grado, es decir, pueden existir ecuaciones en el que el y, o sea, esto no son potencias, esto son órdenes, ¿verdad? Entonces, cada término puede estar aquí elevado a una potencia diferente de 1. En este caso, vamos a estudiar las que tienen potencias a la unidad. Pueden haber potencias distintas, pero vamos a usar, para que siga siendo lineal, potencias a la unidad. Soluciones de una ecuación diferencial ordinaria, lineal, ¿no? Bueno, cualquier función, ¿verdad? Definida sobre un intervalo y poseyendo al menos n derivadas. Si la ecuación diferencial ordinaria es de orden n, debe tener al menos n derivadas, que son continuos sobre i, deben ser continuas sobre i, y al ser sustituida en una ode o una edo, es lo mismo, de orden n, reduce la ecuación a una identidad, y así se dice que es una solución de una ecuación sobre el intervalo i. Problemas fundamentales de las ecuaciones diferenciales. Bueno, hay realmente problemas fundamentales que es importante conocer. El problema de la existencia. La ecuación diferencial posee soluciones. Puede ser que sí o puede ser que no. Puede ser que tenga soluciones que no sean funciones elementales. Pero esas soluciones, es decir, la ecuación diferencial, se pueden encontrar soluciones, pero de índole numérica o gráfica.
Algunas de ellas pasan por x0 y y0, es decir, valores iniciales. Mayormente las ecuaciones diferenciales tienen valores iniciales, en el que allí se ubican en donde la función solución pasa por ese punto. El otro problema fundamental es que sí es de la unicidad, es decir, podemos estar seguros de que existe precisamente una y no dos, precisamente una solución que pase por x0 y y0. Entonces ese es el problema que hay a resolver. Teorema de existencia. CAT, es decir, una región rectangular definida por X, que está entre A y B, Y entre C y D, ¿verdad? Que contiene al punto x0 y y0 en su interior. Si f de x, y, la función de dos variables, y la derivada de f en función de y son continuos en t, entonces existe un intervalo y sub 0 entre, o sea, x sub 0 menos h y x sub 0 más h, con h positivo, contenido en AB, cerrado, y una función única y de x definida sobre y sub 0, que es la solución de la ecuación diferencial con valores iniciales y BP. Otra abreviatura. Aquí este teorema me garantiza que sí existe solución en un intervalo y sub 0. Tasas de cambio. Bueno, las tasas de cambio son ejemplos en la vida real en donde es posible utilizar ecuaciones diferenciales. Y realmente hay bastantes ejemplos y que vamos a encontrar nosotros. La tasa en que una población determinada crece o emigra en cierto momento es proporcional al total de población en ese momento. Ahí planteamos una ecuación diferencial, como la que vemos allí, en donde la derivada de P es proporcional a, K veces proporcional a P. P que sería la población. También tenemos, bueno, la tasa en la cual la temperatura de un cuerpo cambia, es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio ambiente. Eso se puede expresar en función de ecuaciones diferenciales. Igual la decadencia radiactiva, igual la propagación de enfermedades o la propagación de información entre las personas, información que puede ser de varios tipos. Aquí la derivada de x con respecto a la independiente t es proporcional a la población que está infectada, digamos así, por la población que no está infectada. Entonces, esta sería la interacción de esas dos poblaciones y efectivamente se puede expresar en esta ecuación diferencial, ¿no? Aquí esto sería el complemento de x. Bueno, en las mezclas también pueden expresarse ecuaciones diferenciales. La ley de Torricelli, en donde la variación de volumen con respecto al tiempo es proporcional a esta expresión. Aquí tenemos la aceleración de gravedad, la altura, AH es el área, si no me equivoco. Los circuitos eléctricos en serie, aquí vemos tres caídas de potencial. La primera en un inductor, una resistencia y un capacitor, en donde la suma de esos tres es igual a la fuente, al voltaje total. Bueno, las ecuaciones diferenciales autónomas, digamos como algo aquí notable, es cuando una ecuación diferencial ordinaria en la cual la variable independiente no aparece explícitamente, se dice que es autónoma. Entonces aquí tenemos en el que de y de x igual a f de y, nada más. Aquí estas ecuaciones autónomas tienen ciertas características, simplemente. Además, hay formas de encontrar soluciones, como habíamos dicho antes, que no sean en forma analítica. Es decir, si evaluamos sistemáticamente a f sobre una rejilla rectangular de puntos en el plano XY y dibujamos un elemento lineal en cada punto XY con pendiente f de XY, entonces la colección de todos estos elementos se llama campo de direcciones.
Y esto es una forma de encontrar soluciones numéricas a ecuaciones diferenciales que no tengan solución analítica. Bueno, el primer tema que se nos viene para estudiar ecuaciones diferenciales y a empezar a hacer ejercicio es cuando la ecuación diferencial tiene variables separables. Y es lo primero que uno tiene que hacer antes de resolver una ecuación diferencial, ver si tiene variables separables. En donde, fíjense que aquí la derivada de y con respecto a x puede estar expresada en forma de dos funciones g de x y h de y. Aquí, evidentemente, podemos separar esto. Una h de y la llevamos junto con dy y g de x con dx y después integramos. Eso es lo que se hace. Con un ejemplo vemos aquí que en esta ecuación vamos a pasar a este término a la derecha, ¿no? Separamos las variables. ¿Qué pasa? En este término a la derecha que acabamos de pasar, se está sumando, pasa restando, tenemos una función de y, ¿verdad? Pero esto está en función de x, entonces, bueno, esto lo vamos a pasar a la izquierda. Aquí también vemos una función de y, esto, vamos a pasar a la derecha. Entonces, bueno, si está aquí el exponente 3 positivo, va a pasar con el exponente 3 negativo, igual que el 2. Hacemos un cambio de variable de tal manera de facilitar la integración. Aplicamos la integración y vamos a obtener esto. Ahora, aquí la integral me va a dar una constante de integración, porque la integral no tiene límites de integración. Es una integral general. Aquí en esta otra integral me va a dar otra constante, pero nosotros unimos estas dos constantes, la llamamos C. Es decir, C1 y C2 lo asumimos como una sola constante. Entonces, después sustituimos aquí y listo, tenemos el resultado. Este otro ejemplo nos dice, bueno, esta ecuación es de variables separables. Bueno, tenemos que acordarnos de nuestros estudios anteriores de polinomios, etcétera, de fracciones, de simplificaciones, y nos damos cuenta que aquí podemos aplicar, o lo que podemos aplicar aquí es efectivamente un factor común. Vamos a sacar factor común y. Si sacamos factor común y, obtenemos aquí una expresión en donde hay otro factor común, x más 2, también lo extraemos y nos da una expresión, unos dos factores en que un factor está en función de x y otro factor está en función de y. Lo mismo pasa abajo aquí. Entonces, sí podemos separar esta expresión. Entonces, bueno, aplicamos, pasamos los elementos en y en el lado izquierdo de la ecuación, los elementos en x en el lado derecho, y procedemos a la integración. Tenemos que integrar de la mejor manera, como bien sabemos, para darnos todo esto con una sola constante de integración. Dejamos esa constante allí, que es importante. Si esta constante no está, eso no está bueno. Sí, dejamos así y bueno. Me espero que hagan ejercicios. Yo voy a subir un material de ecuaciones diferenciales a la carpeta para que empiecen a hacer sus ejercicios. De todas maneras, en el DENISIL hay ejercicios que les recomiendo hagan. Entonces, bueno, nos vemos la próxima vez.